Muy bien, entonces, como ya se escribió en el pizarrón, el tema de hoy, domingo 22 de agosto del 2021, ya siendo las 10:26 de la mañana, el tema, los nacidos de Dios, y hoy no nos vamos a salir de la primera carta de Juan. Todos los versículos que vamos a leer, que vamos a meditar y que vamos a exponer, son de la primera carta de Juan. Ahí va a salir todo nuestro tema con la ayuda, con la gracia de Dios. Y esperemos que hoy, como vamos a mencionar igual en la introducción, pues nos ayude a examinar si ya somos nacidos de Dios. Vamos a la palabra, primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Antes de Judas, antes de Apocalipsis están las primeras cartas. Primera, segunda y tercera carta de Juan. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice así, véanlo, es una seguridad que nos da el apóstol Juan. Sabemos, véanlo, sabemos, e incluye a todos los creyentes, que todo aquel, el 19, sabemos que somos de Dios. 19 y 20, sabemos que somos de Dios y el mundo entero, véanlo, el mundo entero está bajo el maligno. Los que tienen la versión antigua dice, y todo el mundo está puesto en maldad o está bajo el mal. Pero sabemos, vuelvo a decir, que el Hijo de Dios, Cristo, ha venido y nos ha dado entendimiento, ¿ya vieron? Al momento de darnos ese nacimiento nuevo, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto lo escribe al final, y luego dice, guardaos de los ídolos. Esto lo escribe al final de esta carta el apóstol Juan, después de haber expuesto todo lo que vamos a comentar en esta mañana, y cada uno de nosotros, con la ayuda de Dios, podamos decir, ahora sí sé que soy nacido de Dios, porque no estoy puesto bajo el maligno, ya no soy esclavo del pecado, no estoy bajo maldad, y ya sé que Cristo es Dios. Muy bien, entonces esperemos que el Señor nos ayude, nos confirme en esta mañana, como vimos la semana pasada, ¿qué es el Evangelio? Vimos que el Evangelio era un descubrimiento fatal, pero es la única esperanza. Vimos también que es una realidad presente, que es la santificación, y también es una promesa futura en la vida eterna, manifiesta. Ya tenemos vida eterna interior, pero va a ser manifiesta física y visiblemente. Entonces, según estos versículos, estos dos versículos que acabamos de leer, una persona que se considera creyente puede estar engañada con respecto a su profesión de fe. Lo acaba de mencionar el apóstol. Siempre han existido personas engañadas con respecto a su salvación. Esta carta fue escrita precisamente para los que estaban en las iglesias verdaderas, porque en ese tiempo todas las iglesias que se abrían eran verdaderas, eran fundadas por apóstoles. Y desde esos tiempos han existido personas engañadas con respecto a su salvación. Y aún desde el Antiguo Testamento, y como mencioné, también en los tiempos de los apóstoles. Parecería increíble que escuchando, me voy un poquito más atrás, escuchando aún a Jesucristo, los judíos no hayan sido salvos, porque aquí vemos la soberanía de Dios. Y también le sucedió a los apóstoles, ya funcionando las iglesias correctamente, las iglesias locales, también habían personas engañadas. Y precisamente la primera epístola del apóstol Juan fue escrita con el propósito de mostrar el error, número uno, el error doctrinal y el error en la práctica de aquellos que se consideraban creyentes, pero que no lo eran. Y a la vez, esta primera carta, esta primera epístola del apóstol Juan, proporciona seguridad, consuelo y fortaleza espiritual para los verdaderos hijos de Dios, aquellos que sí son nacidos de Dios. Entonces, véanlo, esta carta marca aún los que no y los que sí. Pero tampoco condena a los que no, sino que los invita, los exhorta a que procedan al arrepentimiento, analicen su vida y busquen el perdón de Dios creyendo en Cristo.
Entonces el apóstol Juan, escucha bien, en esta epístola nada más, vamos a estudiar hoy un poco la primera epístola de Juan. En esta epístola utiliza 7 veces la frase es nacido de Dios, o ha nacido de Dios, o ha nacido de Él. 7 veces, como vamos a ver en los versículos que también ya apunté en el pizarrón. Y esta frase la utiliza para referirse a los que ahora son nacidos de Dios y lo que ahora hacen o deberían de hacer aquellos que son creyentes verdaderos, que ahora son hijos de Dios. Entonces el apóstol Juan aquí nos muestra marcas o evidencias visibles. Escucha bien, en el caso del reino de Dios, como vimos la semana pasada, que es el Evangelio, el reino de Dios para nosotros es una realidad interna, espiritual e invisible. Pero lo que aquí el apóstol Juan muestra es, lo que vimos la semana pasada, es una realidad presente. Es algo visible, notorio en cada nacido de Dios. Son marcas o evidencias de los ahora nacidos de Dios. En resumidas cuentas, el apóstol Juan nos enseña que todo aquel que no es nacido de Dios, ahora lo voy a mencionar en forma negativa, no es nacido de Dios, no podrá practicar durante su vida diaria las marcas espirituales que deben manifestar todos los hijos de Dios. Es decir, el apóstol Juan nos muestra o es o no es nacida de nuevo una persona que dice ser creyente. Entonces utilizamos la frase todos los hijos de Dios, porque estas marcas o evidencias espirituales las deben de manifestar todos los creyentes verdaderos, escucha bien, de todos los tiempos, desde que se fundó la iglesia, desde el tiempo de Cristo, el tiempo de los apóstoles y toda la historia hasta el día de hoy. Todos los tiempos, creyentes de todas las razas, de todas las esferas sociales, hasta el fin del mundo. Entonces, esta epístola sí fue escrita para las primeras iglesias del cristianismo, pero sigue vigente hasta nuestros días. Y lo seguirá siendo hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. Por tal motivo, hacemos bien hoy en leer esta epístola, estudiarla, meditarla, para que cada uno de nosotros hoy, me incluyo, cada uno de nosotros se examine a sí mismo a la luz de esta epístola, repito, con el fin o el propósito de saber si ya somos nacidos de Dios, que sería lo mejor, o saber si seguimos engañados con una falsa profesión de fe, que eso sería lo peor. Y ruego al Señor, si hay alguno entre nosotros que esté engañado, que proceda al arrepentimiento y a la fe en Cristo. El cristianismo no es una vida monótona ni de costumbres, es una vida práctica y activa. Entonces, la enseñanza de esta mañana tiene el propósito de mostrarnos nuestra verdadera condición espiritual, con la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, si Dios con su palabra me muestra hoy que estoy espiritualmente engañado y que no soy aún su hijo, pues rogaré que Él ponga en mí un sincero arrepentimiento de pecados y una fe salvadora en Cristo Jesús. Y eso significaría que ahora sí sería un nacido de Él. Pero si Dios con su palabra me muestra hoy que estoy espiritualmente vivo, es decir, que ya soy nacido de Él, que Él ponga en mí un mayor agradecimiento hacia Él por su salvación y que Él me guíe a amarlo, a buscarlo, a servirlo, a obedecerlo y a confiar en Él cuando las circunstancias y las situaciones sean adversas a mí, a mis planes, a mi vida, a mis sueños. Que Él me guíe a confiar en Él cuando Él considere probarme, afligirme y perfeccionarme. Que siempre me guíe a confiar en Él. Entonces, ahora sí, veamos cuáles son estas 4 marcas. Porque aunque mencioné que el apóstol Juan menciona 7 veces la frase,
los nacidos de Dios, los nacidos de Él, o ha nacido de Dios, ha nacido de Él, o los nacidos de Dios, estas 7 veces las pudimos compactar en 4, porque se repiten algunas. Y una, en un versículo, como vamos a ver, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 9, esta frase se repite en ese mismo versículo 2 veces. Entonces aquí tenemos todos los versículos donde aparecen 7 veces la frase nacidos de Dios, nacidos de Él, pero vamos a ver las 4 marcas o evidencias espirituales que nos dejó escritas el apóstol Juan para todos aquellos que son nacidos de Dios, las cuales, repito, se harán con la ayuda de Dios cada vez más notorias a lo largo de sus vidas. Primera marca, el nacido de Dios. Ahora vamos a hablar en particular o en singular. El nacido de Dios, número 1, practica la justicia. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 2, versículo 29. Ya pusimos la introducción, ya pusimos el contexto de la primera carta, se puede hablar más de ella, pero vamos a ver lo que nos enseña para examinar nuestras vidas. Primera de Juan capítulo 2, versículo 29, dice así: si sabéis, vuelvo a decir, sabemos, hace rato leímos, y sabemos qué, y sabemos que ahora, si sabéis que Él es justo, ¿quién? Cristo. Sabed también que todo el que hace justicia, esta es la primera vez que lo menciona, es nacido de Él. ¿Me vieron? Es nacido de Él, es nacido de Dios. Entonces, si sabes tú que Cristo es justo, pues debes de saber también que todo aquel que hace, que practica la justicia, es nacido de Dios. Y como vimos la semana pasada, esta palabra justicia no se refiere a la justicia legal, se refiere a la justicia diaria que se manifiesta, las obras de justicia, como voy a explicar ahorita, que se practican en la santificación progresiva. Pero es una marca, una evidencia de aquellos que dice al final, han nacido de Él. Recordemos que el proceso de santificación, para que los que ya se les olvidó o los que no lo sepan, el proceso de santificación progresiva tiene 2 aspectos. Lo que nosotros estamos viviendo hoy como creyentes verdaderos, estamos viviendo un doble aspecto en esta santificación progresiva, y uno de ellos es el aspecto positivo que se llama la vivificación. Y el aspecto negativo de la santificación progresiva se llama la mortificación del pecado. Pero repito, a esta justicia a la cual se refiere este versículo es la vivificación. Al aspecto positivo de la santificación progresiva. Es decir, se refiere a la vivificación, a la práctica, buscar conscientemente la práctica de toda obra justa delante de Dios. Y esas obras justas están en su palabra. No nos dejó a la deriva, no nos dejó a la interpretación personal del Señor. Toda obra justa está escrita en su palabra. Y repito, esta es una marca o evidencia espiritual de los nacidos de Dios. ¿Por qué? Porque antes de ser nacidos de Dios, los creyentes no procuraban practicar la justicia que enseña Dios en su palabra. Y si algunos de ellos, antes de ser nacidos de Dios, las practicaban estas obras de justicia, lo hacían con motivos incorrectos y egoístas. Entonces Dios de todas maneras no veía sus obras como justas. ¿Qué estoy tratando de decir? Que una persona incrédula, religiosa, que no haya nacido de Dios, aún sus obras buenas, humanamente hablando, porque hay obras buenas, humanamente hablando, no son buenas delante de Dios. Las podrán seguir haciendo en la gracia común, pero no son buenas, no son justas delante de Dios. Pero ahora, para el nacido de nuevo, para el nacido de Dios, su meta más alta será ser como ¿quién? Como aquel que leímos, aquel que es justo,
Su meta más alta será ser como Jesucristo, quien ahora es su Señor y su Salvador. Ya no aspirará a ser quien deseaba ser antes de ser creyente, antes de ser nacido de Dios. Ni tampoco deseará ser como sus antiguos ídolos humanos, sus ídolos laborales. Hay personas en el trabajo las cuales nosotros hubiéramos querido ser en el trabajo. Tampoco deseará ser como sus antiguos ídolos artísticos, algún cantante, algún actor, alguna actriz. Tampoco querrá seguir siendo como algún antiguo ídolo social, una persona rica, de poder, de alcurnia. Ni tampoco querrá ser como sus antiguos ídolos deportivos. Ya no querrá ser como Lionel Messi, ya no querrá ser como Cristiano Ronaldo. Porque para el nacido de Dios, ahora su meta es ser como aquel justo que lo regeneró. Esas son las obras de justicia. Las obras de justicia, vean el contexto que debe del versículo. Si tú sabes que Cristo es justo, de manera natural, de manera total, y Cristo obró justicia, practicó la justicia en su vida, pues entonces los nacidos de Dios querrán ser como Él. Ya son declarados justos y naturalmente en la vida diaria, en la santificación progresiva, practicarán las obras de justicia. Ahora los nacidos de Dios desean ser también internamente más justos, como Jesucristo es justo, aunque no lo logren ni nunca lo lograrán en la vida presente. Son totalmente justos de manera legal, como vimos la semana pasada, pero no totalmente justos de manera interna, pero desearán serlo. Desearán practicar y vivir en esa justicia, anhelarán, le pedirán al Señor, Señor, ayúdame a ser internamente más santo, más puro, más justo, como mi Señor es justo. Y yo pueda practicar tu justicia, justicia que tú demandas, que tú ordenas, que tú exiges para cada uno de tus hijos. Entonces el creyente verdadero, el nacido de Dios, desea en principio hacer estas obras de justicia. Serán una marca evidente, notoria en su vida, si es que ahora se dice nacido de Dios. También lo menciona ahí en la primera carta de Juan, capítulo 2. Retrocede conmigo ahora al versículo 6. Leímos el versículo 29, ahora vamos a leer el versículo 6. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice, véanlo, una cosa es decir, otra cosa es hacer. Cualquiera puede decir, soy creyente, pero ¿cómo lo demuestras? ¿Qué haces? ¿Qué vives? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Cuáles son tus palabras después de esa frase que dices que estás en Cristo? El que dice que permanece en Él, ¿en quién? En Cristo, debe andar. Véanlo, como el justo, como Él anduvo. El que dice entonces, este versículo nos enseña que el que dice que es nacido de Dios debe andar o debe vivir como Jesucristo anduvo y vivió. Cristo, repito, es ahora su modelo, su máximo modelo espiritual, que aunque sabe que nunca en esta vida llegará a ser como Él, anhela serlo. Cuando cae dice, Señor, perdóname, ayúdame, levántame. Tú permitiste esto, Señor, para que yo me entregue más a ti. Cristo se convierte en su máxima meta y su máximo ejemplo de vida, ya que la vida de Jesucristo será para el nacido de Dios la historia, escucha bien, más increíble y más maravillosa de todas. Si antes le gustaba la literatura a esta persona, qué bueno. Si antes le gustaba la poesía a esta persona nacida de nuevo, qué bueno. Pero ninguna de esas poesías, ninguna de esa historia universal, ninguna de ese libro de literatura universal se comparará ahora a Cristo. Cristo es la perla de mayor precio. No estamos negando que las otras literaturas, historias, poesías sean perlitas. No lo estamos negando. Es mejor leer eso que leer otros libros. Pero lo que el creyente verdadero, el nacido de Dios,
manifestará y demostrará con su vida. Ahora la historia de Cristo, de mi Señor y mi Salvador, será la más maravillosa de todas. Ninguna historia se comparará a la historia de Cristo para el nacido de Dios. Nada ni nadie se compara al Señor Jesucristo para Él. Ya que nuestro Señor Jesucristo, como cantamos hace rato, como estamos leyendo, vino a reconciliarnos con el Padre por medio de su muerte. Y también, escucha bien, para que esa reconciliación se manifieste, para que cada uno de los nacidos de Dios tengan ahora comunión con el Padre, tal cual nuestro Señor Jesucristo la tuvo toda su vida. El Señor Cristo, nuestro Señor, no murió para, ya me perdonó mis pecados, ahora sí, voy a vivir como yo quiera, ya, tengo el perdón, bendito sea el Señor. No, es para que tengas comunión, tú también, como Cristo la tiene, con tu Padre, si es que dices que es tu Padre, el Dios del cielo. Entonces, estas son evidencias que debemos de ver unos con otros. Estas son las evidencias, escucha bien, lo voy a mencionar también al final, son las evidencias para aquellos que quieren buscar la membresía en alguna iglesia verdadera. Esa es la primera de 4. No es para que nos vean los demás ni jactarnos, Dios nos libre de eso. Es para que tengamos comunión con nuestro Padre, practicando las obras justas, tal y como Cristo lo hizo y aún lo sigue haciendo en el cielo. Ser como Cristo, ser como Él, si sabes que Él es justo, entonces todo el que practica la justicia es nacido de Él. Así del mismo modo, el nacido de Dios procurará tener comunión constante con su nuevo Padre Celestial. Dios no era su padre era el diablo. Fue adoptado en Cristo por el Padre, por medio de la cruz de Cristo. Y este nuevo creyente, repito, luchará por vivificar el aspecto positivo de la santificación. En él mismo la oración, el estudio de la palabra escrita. Vean este versículo que encierra 3 maneras como una persona manifiesta la justicia práctica. Primera de Juan 3:22. Repito, no nos vamos a salir de esta epístola. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Dice así este versículo: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Vean, aquí leemos la palabra pidiéremos primero. Bueno, leímos muchas, pero vean, en la primera línea, y cualquier cosa que pidiéremos. ¿A qué se refiere esto? Da a entender que una obra o práctica justa, que leímos en 1 de Juan 2:29, es orar al Padre. Orar al Padre de manera personal e íntima. Sí es bueno pedir, ora por mí, hermano, vamos a venir los viernes a orar unos por otros. Pero además de eso, una obra justa, una evidencia personal de la vida nueva en una persona que se dice creyente es orar al Padre de manera personal e íntima, constante. No va a descuidar la vida de oración personal. Significa buscarlo permanentemente por medio de las oraciones privadas. Y como vimos hace rato, su máximo ejemplo en esto es Cristo. Cristo nunca dejó de orar, aún en su momento más amargo, aún en su momento más triste. Padre, aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Y aún estando en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, seguía orando al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y aquí lo dice: si pidiéremos. ¿Quiénes? Los nacidos de Dios. Los incrédulos no lo harán. No lo harán de esta forma, no lo harán con esta motivación, no lo harán siguiendo las pisadas de Cristo. Y lo harán los creyentes verdaderos confiando en Cristo,
Saben que su oración no los hace más puros ni más perfectos. Saben que su oración no los va a salvar. Saben que su oración únicamente es para comunicarse con el Padre, quien los salvó a través de Cristo. Pero una obra práctica justa es la oración. Cristo fue una persona de oración. También en ese versículo de Juan 3:22 leemos la frase, guardamos sus mandamientos, que están en la línea 2 y 3. Ya leímos, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Ahora, porque guardamos sus mandamientos, refiriéndose a que los nacidos de Dios se familiarizan constantemente con estos mandamientos divinos. ¿Cómo? Sí, por medio de la oración, como acabamos de mencionar, pero por medio del estudio y de la meditación constante de la palabra de Dios. ¿Cómo va a conocer un nacido de Dios los mandamientos? ¿Y cómo los va a guardar si no los conoce? Entonces, otra obra justa, practica la justicia. Punto número 1 es, ora al Padre como Cristo lo hizo, y está familiarizado y se está familiarizando con la palabra constantemente como Cristo lo hizo en vida, como hombre. Cristo en su ministerio público y desde que era niño, cada sexto día, porque hasta eso era el Shabbat, era el sábado, se congregaba, estudiaba la palabra, la enseñaba en la sinagoga, ya en su ministerio público. Jesucristo fue una persona que conocía las Escrituras. Y el creyente verdadero, el nacido de Dios, practicará esta obra justa. Y tercera frase que encontramos en este versículo de 1 de Juan 3:22. La frase, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Véanlo, no solamente menciona porque guardamos sus mandamientos. Véanlo, y hacemos, practicamos, manifestamos, evidenciamos las cosas que son agradables delante de Él. Para indicar la obediencia. No solamente es orar y leer, muy importante esos dos, también es la obediencia, porque una persona puede orar y leer pero no obedecer. Es lo que hace el diablo y sus demonios, es lo que hacen los religiosos. Sí oran, sí leen, pero no obedecen, no se humillan, no adoran, no sirven al Señor como Él merece, no porque seamos dignos, ni porque Él lo necesite, sino porque dice son cosas agradables a Él. Todos aquellos que ya hemos nacido de Él, ya hemos nacido de Dios, le debemos obediencia al Padre. Escucha bien, y como hemos empezado a mencionar en otros estudios pasados, obediencia al Padre en su voluntad revelada, escrita en la palabra. Esta palabra que tú y yo estamos estudiando y meditando en esta mañana, esa es su voluntad revelada, obediencia a la voluntad revelada, pero aquí se refiere también obediencia a la más difícil de todas, a su providencia, que es su voluntad secreta. Qué difícil es para nosotros someternos a su voluntad oculta, secreta, misteriosa, para nosotros, pero no para Él. Entonces es obediencia también a su voluntad secreta según sus tratos providenciales para cada uno de los nacidos de nuevo. En la cruz, Cristo obedeció, como se le conoce, su obediencia pasiva. Se sometió a los tratos providenciales de Dios. Durante su ministerio, antes de la cruz, él hacía, ahí estaba Él obrando activamente estas prácticas justas. Pero en la cruz, Él extendió los brazos, fue clavado en la cruz de manos y pies, con una corona de espinas en su cabeza, y ahí se quedó. Aquí no puedo hacer nada, Señor. Aquí no puedo yo hacer nada, más que atenerme a tu voluntad. Aquí no puedo salirme, no puedo bajarme de la cruz. Aunque yo quiera hacerlo, no puedo. Que se haga tu voluntad.
Esa es una obediencia a la voluntad, a la providencia de Dios, descargando ahí su ira, su justicia, el castigo que tú y yo merecíamos. Y así nosotros, cuando seamos probados, hacer las cosas que son agradables a Dios, no quejarnos, no reprocharle. Qué difícil es eso. Pero eso se va aprendiendo poco a poco, con los tratos providenciales, misteriosos y ocultos de Dios, de su voluntad secreta. Jesucristo fue una persona que siempre obedeció al Padre. Entonces, de esta manera, también vemos que Jesucristo oraba siempre al Padre, obras justas, leía las Escrituras y obedecía al Padre siempre. Y lo obedeció, aunque tuvo que morir en una cruz. Y esas obras prácticas son parte de la justicia divina que Dios espera de nosotros. Bueno, que Dios espera de los nacidos de Él. Y repito, son parte de la santificación progresiva de ellos. Es la vivificación. Y esto, dice el apóstol Juan, debe de ser notorio en todos ellos. Por lo tanto, el que dice que es nacido de Dios procurará practicar estas obras de justicia, porque es una justicia bíblica, y lo practicará, lo hará, lo procurará hacer constantemente. Claro, el creyente se esforzará, deseará hacerlo, anhelará hacerlo, pero es con la ayuda del Espíritu Santo. Pero siempre procurará obedecer al Padre, tal como su Señor y Maestro lo hizo. Repito, a su voluntad revelada, aquí escrita en esta Biblia, tanto a su voluntad secreta. Y antes de pasar al segundo punto, a la segunda evidencia, esta será una marca manifiesta de que una persona ha nacido de Dios. Es una de 4, pero será también una marca o evidencia visible, manifiesta, externa, de que es nacido de Dios. Entonces, el que no practica, ahora lo voy a mencionar en forma negativa, el que no practica estas obras de justicia, ni tiene el deseo de hacerlas, entonces el apóstol Juan dice en 1 de Juan 2:29, no ha nacido de Dios. Regresamos a 1 de Juan 2:29. Vamos a leer este versículo ahora de forma negativa. Dice, de forma positiva, como está escrito, leo, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Pero si lo leemos en forma negativa, dice así, o diría así, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que no hace, no practica justicia, no es nacido de Él. Entonces esta persona no debería de empezar a practicar la justicia, primero debería de arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo con fe. Porque ninguna de las obras que él pudiera hacer con su fuerza, ninguna de esas obras lo salvará. Ninguna de sus obras personales lo reconciliarán con Dios, quien es ahora su juez y su verdugo, no es su Padre. Segunda evidencia, el nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Y luego Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 3:9, ahí menciona en ese mismo versículo 2 veces la frase es nacido de Dios. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, esta primera vez que lo menciona, es nacido de Dios, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, la semilla, la naturaleza de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Lo vuelvo a decir, porque es nacido de Dios. Ya vieron, un solo versículo lo menciona 2 veces. Ahora, vamos al capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ahí le vuelvo a mencionar la frase, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién? Cristo. Aquel con A mayúscula que fue engendrado por Dios el Padre le guarda. Y además
Por ese motivo, por esa razón, el maligno no le toca. O sea, el maligno aquí significa que no le toca, ya no lo esclaviza. Porque el maligno nos tienta hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nos zarandea. Pero ya no somos sus esclavos. Ya no somos sus siervos. Entonces, esta es la segunda evidencia, la segunda marca de los nacidos de Dios. Y unimos estos dos versículos de esta epístola porque en ellos se repite la frase, no practican el pecado. Y estos versículos están escritos en forma negativa. O sea, no hacen eso. El nacido de Dios o los nacidos de Dios no hacen eso. En cambio, en el capítulo 2, versículo 29 dice, es algo positivo, hace justicia. Aquí no practica el pecado, es en forma negativa. Y ahora se refiere al aspecto negativo de la santificación progresiva, también llamada la mortificación del pecado. Repito, el aspecto positivo es la vivificación de las obras justas, de todas las gracias de Dios que recibamos en esta santificación, y el aspecto negativo de esta santificación es la mortificación del pecado. Es decir, es hacer morir progresivamente nuestro pecado remanente. Y escucha bien, en estos dos versículos vimos la doble garantía o la doble seguridad de victoria ante la lucha contra el pecado interno para cada uno de los nacidos de Dios. Ahorita vamos a ver otra vez cuáles son esas dos garantías o dos seguridades de victoria en esa lucha diaria. Recordemos que estos versículos, escucha bien, recordemos que estos versículos no están enseñando que los nacidos de Dios ahora son impecables o que nunca más volverán a pecar. No, sino que ellos no vivirán en la práctica cotidiana del pecado. Esas dos garantías no se lo permitirán. No lo podrá hacer. Ya ni querrá hacerlo, no deseará hacerlo. Es decir, pecar para el nacido de Dios ya no está en sus planes. Aunque esté el pecado interno en su vida, ya no está en sus planes. No lo desean hacer más ni lo procuran. ¿Te escucha bien por qué? Porque ahora serán guiados a luchar en contra del principio de pecado que aún mora en ellos, y escucha bien, lo harán con una conciencia despierta y sensible al pecado. ¿Qué significa esto? Tener una conciencia sensible y despierta, que ahora saben que pecar es terrible delante de Dios. Se dan cuenta que antes pecaban porque no eran hijos de Dios, antes de ser nacidos de nuevo. Eran esclavos del pecado, el diablo los esclavizaba, el mundo era su ídolo. Pero ahora ya como sus hijos, su conciencia ha sido sensibilizada y saben cuánto Dios aborrece el pecado. Pecado que llevó a Cristo a morir por ti y por mí. En la cruz vemos el odio del Padre hacia el pecado, castigando a Cristo. Entonces, el creyente verdadero sabe que pecar es terrible ante Dios. Por eso se enfrasca en una lucha contra él mismo, contra el diablo y contra el mundo, que son sus tres enemigos. Entonces el pecado que aún mora en los nacidos de Dios les da razones suficientes para luchar en contra de ese pecado, para clamar y rogar por la ayuda de Dios, ya que anhelan ser completamente libres de ese pecado, que aunque sepan que mientras estén en esta vida no lo podrán hacer totalmente, lo anhelan en principio. Es algo que Dios ha puesto en ellos. No es algo que ellos generen por sí mismos. ¿Por qué? Como mencioné hace rato, los nacidos de Dios tienen dos garantías o dos seguridades divinas de victoria en contra de esa lucha con el pecado, mientras vivan en este mundo. Ve que dice ahí, regresamos a 1 de Juan 3:9, ¿cuál es la primera garantía o seguridad de victoria mientras luche con su pecado?
La simiente de Dios permanece en él. Véanlo. Dios ha puesto su firma, Dios ha puesto su ADN espiritual en él. Ya no es una vieja criatura, escucha bien. El creyente verdadero no es al mismo tiempo, bueno, yo soy una vieja criatura y una nueva criatura. No. Somos nuevas criaturas con un principio de pecado aún en nosotros. Somos un solo ser. No somos dos hombres ahí. Es que en mi interior está el viejo hombre y el nuevo hombre. No, somos nuevas criaturas, la simiente de Dios en nosotros, luchando contra un principio de pecado, una ley de pecado que Dios considera poner y dejar en cada uno de nosotros, pero no para que vivamos esclavizados en él, sino para que aprendamos a depender de Dios, para que luchemos en contra de lo que Él quiere que luchemos para ser más puros, más santos, más como Cristo, tener más confianza en Él. El pecado interno no es nuestra naturaleza ahora. Es una realidad de nosotros, pero nuestra naturaleza es divina. Véanlo, la simiente de Dios permanece en los nacidos de Él. Esa es la primera garantía de que el pecado sí se levantará con toda su fuerza dentro de él. El diablo lo utilizará para hacerlo caer, pero no podrá vivir practicando, porque ya es un hijo de Dios, de manera legal y también de manera natural, aunque no de manera perfecta, porque la simiente de Dios permanece en él. Y ahora regresa conmigo, lo mencioné hace rato, 1 Juan 5:18. La frase que dice, aquel que fue engendrado por Dios, o sea, Cristo mismo le guarda. Segunda garantía, segunda seguridad de victoria. No solamente somos ya naturalmente hijos de Dios, internamente hijos de Dios, sino que además contamos con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo he mencionado en otros estudios. Nuestros tres enemigos son el pecado remanente, el diablo y el mundo. Pero nuestros tres grandes ayudadores son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y será que nuestros tres enemigos puedan vencer los propósitos de Dios para nosotros? No. Ninguno de nosotros, ninguno de los hijos de Dios se perderá. Anduvimos perdidos. Pero estas son las garantías y las seguridades por las cuales el apóstol Juan y aún Cristo y aún los otros apóstoles que escribieron y los evangelistas escribieron que el creyente verdadero, el nacido de Dios, no vive en pecado, no podrá hacerlo ni querrá. Porque anhela ser como Cristo, vimos hace rato. Ya no anhela ser como lo que era antes. Y mencioné ni como sus ídolos sociales, laborales, deportivos o artísticos, ni querrá ser como nadie del mundo. Querrá ser como Cristo. Y Cristo le dio la garantía. Yo ya puse mi semilla, mi simiente en ti. Ya puse mi firma, puse mi ADN espiritual. Y yo mismo además te cuido personalmente. Entonces el creyente nacido de Dios cuenta con el cuidado personal y permanente de su Señor Jesús en su lucha diaria en contra de su pecado. Y además ha recibido una nueva y divina y eterna naturaleza en su interior, la simiente de Dios que siempre permanecerá dentro de él. Entonces los nacidos de Dios son ayudados externa e internamente en su lucha en contra de su pecado remanente. Por tal motivo, la Biblia es categórica: no puede vivir practicando el pecado o los pecados que antes hizo. Se avergüenza de ellos. Le pide constantemente perdón a Dios por ellos. Porque ahora ha sido capacitado espiritualmente para luchar en contra de los pecados. Ha sido librado de la culpa eterna. Ha sido librado de la condenación y el castigo eterno. Y con todas sus fuerzas, sinceramente, luchará en contra de ellos para vencerlos con la ayuda de Dios. Ya no es esclavo del pecado, ahora es esclavo de Cristo. Cristo lo cuidará y ya le puso su sello en su interior, dándole su simiente espiritual. Entonces estamos reconociendo que el nacido de Dios podrá caer en el pecado si Dios, escucha bien, si Dios lo considera necesario.
pero será impedido interna y externamente a vivir en ese pecado. Y lo hará alguna vez o algunas veces mientras es perfeccionado. No lo hará siempre, pero podrá caer. Mientras el Señor lo perfecciona, lo transforma, para que no viva practicando ese pecado. Entonces será llevado por Dios. Si Él considera que este creyente caiga, será llevado por Dios a un mayor y un profundo arrepentimiento, a una mayor fe en Cristo y a una mayor dependencia a Él. Reconocerá: Señor, no me puedo cuidar a mí mismo, no puedo cambiarme a mí mismo, ayúdame. Ayúdame a depender de ti, que esto no se trata de mi fuerza de voluntad, eres tú. Por lo tanto, el apóstol Juan categóricamente escribe: el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es imposible a nivel espiritual, es imposible ante los ojos de Dios, ante los planes de Dios, quien lo cuida personalmente. Y sería antibíblico hacerlo. Por eso nosotros no creemos en la falsa doctrina del creyente carnal. Esa es una doctrina diabólica, que dice: bueno, tú ya eres creyente verdadero, ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, pero como no lo has aceptado como tu Señor, pues puedes vivir como quieras. Aunque venga los domingos es suficiente. No es cierto. Se es nacido de Dios de lunes a domingo. Porque tenemos esas dos seguridades: dentro de nosotros la simiente de Dios, y Cristo morando dentro de nosotros y cuidándonos aún de los dardos de fuego del enemigo y de las tentaciones del mundo. ¿Qué estamos diciendo también? Que el que practica el pecado sin sentir culpa ni reprensión en su conciencia, sin sentir aborrecimiento por sí mismo, sin sentirse avergonzado delante de Dios, no es nacido de Dios, aunque a sí misma esta persona se vea como creyente. Sus obras externas son más evidentes que sus palabras. Y la marca o la evidencia espiritual que leemos aquí es que ahora ya no vive en pecado. Entonces, no es que solo digamos que somos nacidos de Dios, sino que se trata que lo demostremos, sintiendo dolor y vergüenza por los pecados que antes hacíamos y manteniéndonos alertas, luchando en contra de todos ellos. Porque si somos nacidos de Dios, ya tenemos una naturaleza divina que nos santifica cada vez más. Y tenemos el cuidado y la ayuda personal del Señor Jesús. ¿Sabes por qué tenemos miedo cuando escuchamos esto? Porque decimos: Señor, mi santificación. Sí, nos involucra. En la santificación progresiva, en la vivificación y en la mortificación, el Señor nos involucra, nos usa. Somos instrumentos en sus manos para nuestra autosantificación. Pero Él no va a fallar con sus hijos. Repito, si Él considera necesaria la aflicción, caer en algún pecado o algún dolor, alguna pérdida, todo esto será bueno para nosotros, porque todo lo que Dios hace es necesario. O sea, eso no nos va a hundir en el pecado. Escucha bien, no nos va a hundir en el pecado. Nos va a santificar, nos va a hacer más puros, quitará la escoria de nosotros. Si Dios considera necesario hacer todo eso, si Él permite un dolor, una pérdida, un sufrimiento, lo hará, lo permitirá con el propósito, no quitando nuestra responsabilidad, moviendo el arrepentimiento profundo y verdadero en nosotros, llevándonos más a Cristo. Decir: Señor, eres tú quien me va a santificar. Te ruego que me ayudes. Manifiesta tu obra en mí. Pero repito, no nos volverá a esclavizar el pecado, jamás. Por la naturaleza de Dios que ya está en nosotros y porque Cristo nos cuida personalmente. Somos su esposa. Él no dejará que su esposa le siga siendo infiel. Le fue infiel cuando no era regenerada esta persona. Pero ahora regenerada, ya no le será infiel, ni querrá hacerlo. Reconocerá a su esposo
buscará y amará y servirá a su esposo. En conclusión, antes de pasar a la tercera marca o evidencia de los nacidos de Dios, el que dice que es creyente, pero no practica, como vimos en el punto número 1, no practica las obras de justicia, la oración, la lectura, la obediencia a su voluntad revelada, a su voluntad secreta, ni lucha constantemente en contra del pecado con la ayuda de Dios, no es nacido de Dios. Lo decimos con la Biblia en la mano. Repetimos las palabras del apóstol Juan. No es nacido de Dios. No nos engañemos. Esta es una enseñanza apostólica, repito, que separa a los verdaderos de los falsos creyentes. La vida cristiana para Cristo no es un juego como algunos de nosotros hacemos acá. No es un juego. Para Cristo no es una pérdida de tiempo. Todo lo que tú vives como hijo de Dios, como nacido de Dios, para Cristo no es pérdida de tiempo. Nada llega tarde. Nada se atrasa, nada se adelanta. Estamos en las manos del alfarero. Y esta enseñanza apostólica separa al verdadero del falso creyente. Esto no es fácil. No es fácil ni para el que lo expone. Pero si realmente hemos conocido al justo, le pediremos la ayuda. Señor, tú has prometido esto. Ayúdame a evidenciar estas dos primeras marcas que hemos visto. Practicar la justicia y ya no vivir en pecado, sino a luchar en contra del pecado. Tercera evidencia o tercera marca. El nacido de Dios ama a los hermanos en la fe. Aquí se hace más notoria la evidencia, porque estas se pueden tomar de manera personal. No, yo sí estoy practicando la justicia. No, sí, yo tengo lucha en contra de mi pecado. Perfecto. Cuando se involucran terceros, empieza a complicarse la cosa. Número 3, ama a los hermanos en la fe. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8. Tercera evidencia o tercera marca espiritual de los nacidos de Dios. Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados. ¿Amados de quién? Amados de Dios. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Véanlo, aquí pone el amor como una cualidad como externa, ¿no? Como un atributo externo. El amor es de Dios, como algo que pertenece, como un objeto de Dios, ¿no? Todo aquel que ama, ahí está la otra vez la frase, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, ahora de manera negativa, no ha conocido a Dios. Ahora ya menciona el amor no como algo que Dios posee, sino como algo que Dios es, porque Dios es amor. No solamente el amor es de Dios, sino que Dios mismo en su naturaleza, en su esencia, en sus atributos, es amor. Y el que lo ha conocido, dice el apóstol Juan, acabamos de leer, el que ha conocido a Dios y ha sido amado de Dios, pues entonces aprenderá a amar a sus hermanos. Véanlo. Esta epístola de Juan, primera epístola de Juan, es la que más menciona el amor hacia los hermanos espirituales. A la vez, es la que más menciona que si alguien que se dice creyente no demuestra su amor, escucha bien, demuestra, si no evidencia su amor a sus hermanos, sigue en muerte espiritual. Vean cómo lo menciona el capítulo 2, ahí mismo en Primera de Juan, Primera de Juan capítulo 2, versículos del 9 al 11. Aquí menciona que el que no ama, no puede, ni siente, ni quiere, ni desea amar a sus hermanos, está muerto en su espíritu, no ha nacido de Dios. Cristo no lo cuida, ni tiene la simiente de Dios dentro de él. Véalo, Primera de Juan 2, del 9 al 11. El que dice que está en luz, ¿cómo sabemos que está en luz? Pero aborrece a su hermano. ¿Cómo sabemos que está o no está en luz? Y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Véanlo. Entonces una persona puede decir, pero sus obras hablan más que sus palabras. Sus obras de aborrecimiento, sus hermanos, hacen
notorias que vive en tinieblas, aunque esa persona se esté autoengañando diciendo, yo conozco a Cristo y estoy en la luz. No, el que ama a su hermano, entonces permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cuáles ojos? Pues los ojos espirituales. Está ciego. Está ciega esta persona. Y lo vuelve a mencionar en 1 de Juan capítulo 3. Acompáñame a 1 de Juan capítulo 3, versículos del 10 al 19. Toda esta carta está llena del amor a los hermanos en los nacidos de Dios, y el que aborrece, pues no, simplemente no es nacido de Dios. Versículos del 10 al 19. Primera de Juan 3. En esto se manifiestan, véanlo, en esto se manifiestan, se hacen evidentes, se pueden notar los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo? Todo aquel que no hace justicia. Véanlo, primer punto que vimos, practica la justicia. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano es hijo del diablo. O como menciona Juan, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Y mensaje de quién? Mensaje de Cristo, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, hijo del diablo, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano Abel eran obras justas. El primer punto que vimos, practica la justicia. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida espiritual en que amamos a los hermanos. Entonces, el que no ama a su hermano permanece en muerte espiritual. No muerte física, muerte espiritual. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora pone un ejemplo práctico de cómo demostrar ese amor. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo se demostró el amor de Dios? Mandando a Cristo a morir por nosotros. No solamente nos dijo, no, yo sí les amo, les perdono, sino que lo demostró enviando a Cristo. Ahora, vean el ejemplo que nos pone a nosotros. Pero el que tiene bienes, el que tiene prosperidad, digamos, económica en este mundo, y ve a su hermano tener necesidad física, no necesidad espiritual, necesidad física, porque está hablando de bienes en este mundo, no está hablando de bienes espirituales, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y dice, si haces esto, en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Cómo? Cuando ayudamos a los hermanos en sus necesidades espirituales y en sus necesidades físicas, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Esto da seguridad de salvación, velo. Te confirma que eres de Dios o te confirma que no eres de Él. ¿A quiénes amas más en este mundo? Que cada quien se responda con estos versículos. Que no se responda según sus emociones, que no se responda de acuerdo a su corazón. No, es que yo no puedo dejar. No estamos diciendo que odies a nadie, sino que a quienes amas más. Debes de amar primero a Cristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y después debemos amar a los hermanos. Son la esposa de Cristo. Entonces, no solamente el apóstol Juan lo menciona en el capítulo 2, en el capítulo 3, lo leímos en el capítulo 4 y ahora otra vez vamos al capítulo 4 de 1 de Juan, versículos del 9 al 12. Hace rato leímos los versículos 7 y 8, aquí están en el pizarrón. 4, 7 y 8 del tercer punto, de la tercera evidencia. Ahora vamos a leer del 9 al 12. En esto se mostró el amor de Dios. Vuelvo a mencionar cuál es la base de por qué debemos amarnos unos a otros. En esto se mostró, se demostró, se evidenció, se manifestó el amor de Dios para con nosotros, ¿quiénes? Los nacidos de Él. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor. Esta es la base del amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación, en sacrificio por nuestros pecados. Amados,
Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se está perfeccionando en nosotros. Y bríncate ya para rematar este punto a los versículos de ahí mismo de 1 de Juan 4, al 20 y al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, está en tinieblas, está muerto espiritualmente. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, agrego, doble de él, que es el gran mandamiento que le respondió Cristo a un intérprete de la ley. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuál es el grande mandamiento? Le preguntaron a Cristo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ese es el primero y grande mandamiento. Y, dice Cristo, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí lo repite el apóstol Juan. El que ama a Dios tiene que evidenciarlo. ¿Cómo sé? ¿Cómo sabes tú que yo amo a Dios? Lo digo con mi boca, qué bueno. Pero amando también a los hermanos. Entonces, una de las marcas o evidencias más significativas e importantes de los nacidos de Dios es que aman a los que aman a Dios, es decir, aman a sus hermanos, porque sus hermanos también aman a Dios, han sido amados de Dios, como Él es amado de Dios, tiene que amar a sus hermanos. Por tal motivo, solo en la iglesia local, escucha bien, esto no se trata de iglesia universal, porque ahí no se puede manifestar este amor. Solo en la iglesia local se puede manifestar mejor este amor a los hermanos. Y solo con los hermanos, escucha bien, solo con los hermanos que hoy, ahora, en el presente asisten con nosotros, debemos de vivir en este amor fraterno. Es decir, no debemos de intentar practicar este amor con los que ya se fueron tras sus pecados. Es que yo cómo amaba a este hermano. El que estuvo aquí hace 5 años, cómo lo amé. Teníamos una amistad verdadera. Sí, pero está en el mundo. Está en una iglesia verdadera. Eso es cosa del pasado. Ni tampoco debemos de procurar este amor con nuevos hermanos que vendrán con la gracia de Dios en el futuro. No sabemos quiénes van a venir, no sabemos quiénes van a ser. No, cuando venga fulano, perengano, cuando mi mamá venga, cuando el Señor convierta a mi hijo, a mi abuelita, ahora sí voy a involucrarme en el amor en la iglesia. No, no es un amor ni en el pasado con los hermanos que se fueron tras el mundo como Demas, ni como Judas, ni con personas que en el futuro ni sabemos si van a venir. Este amor se manifiesta con los hermanos en la fe que ahora se congregan con nosotros en nuestra iglesia local, no importando si son maduros en la fe o no, ni importando cómo sean en su estatus social, económico ni laboral. Entonces el creyente verdadero no vive extrañando a los que ya se fueron, ni vive deseando que vengan otras personas dóciles a quienes pueda empezar a amar, sino que se esfuerza por amar al que está sentado hoy junto a él, al que está sentado adelante y atrás de él. Hoy se manifiesta ese amor, no mañana, no el que manifestaste ayer, es hoy. Creemos que a los nacidos de Dios, los nacidos de Él, nuestro Señor Jesucristo nos está transformando constantemente. Por tal motivo, creemos que Él nos está transformando, debemos pedirle que nos amemos como hermanos, como tal y tú y yo somos hoy. Que aprendamos a amarnos como somos hoy en el proceso de transformación en las manos del alfarero, no como nos gustaría que esta iglesia local fuera. Porque el amor fraterno que leemos aquí debe de ser en el momento presente, en el tiempo presente. No, repito, no el que dimos en el pasado, ni el que estamos dispuestos a dar en el futuro, ideando nuestra iglesia que nunca llegará a ser la que tú piensas. Es la que Cristo ya te está dando hoy, tal y como somos hoy, si ya somos nacidos de Él.
Entonces vean, si alguien en nuestra iglesia, primer punto, vive practicando la justicia, lo estamos viendo, además no practica el pecado, vive luchando en contra de su pecado, caer en él, no solamente debemos de llamarlo hermano, sino que debemos de tratarlo como hermano y amarlo como tal, que él no es perfecto como tú. Debemos de amarlo como leímos ahí en 1 de Juan 3:18, de hecho y en verdad. Amarlo no de palabra ni de lengua. Si tú le dices buenos días hermano, buenos días hermana, trátalo también como tal, con amor sincero, verdadero. Si ves en él las evidencias de que es nacido de Dios, como tú ves las evidencias en ti de que sí eres nacido de Dios. Entonces el apóstol Juan nos recuerda a los nacidos de Dios que Dios nos amó primero. Esa es la base por la cual nosotros debemos aprender a amar. El apóstol Juan nos recuerda, Dios nos amó primero tal y como éramos, indignos y miserables, sin merecer su amor. Y así como Él nos vio y nos otorgó su amor y lo demostró enviando a Cristo a morir por nosotros, si Dios nos amó así y nos sigue amando así con nuestras imperfecciones, con nuestras caídas, con nuestras debilidades, pues nosotros también debemos aprender a amarnos unos a otros, viéndonos en nuestras caídas, en nuestras debilidades y en nuestras luchas. Nadie merece el amor de Dios, nunca jamás nadie lo merecerá. Y escucha bien, ni nadie tampoco merece el amor de los hermanos. Pero aunque no lo merezcamos, a Dios le plació darnos tanto su amor y le plació darnos el amor de los hermanos, no mereciéndolo. Entonces el amor fraterno entre hermanos no solo será una marca o evidencia de ser nacido de Dios, sino que también se vuelve una necesidad en ellos. Véanlo, no será una marca pasiva que estará esperando, no Señor, hasta que tú me pongas en mi corazón. No, desde que te regenera lo pone de manera inicial, quizá poco, pero lo tienes ahí. Porque lo primero que pone el Señor es que lo ames a Él primero. Y ames a las personas que Él ama, no mereciéndolo. Porque lo dice, el que dice que ama a Dios debe de amar a su hermano imperfecto, a su hermano inmaduro, pero siempre y cuando estemos manifestando estas evidencias. Porque no todo el que viene a esta iglesia local, no todo el que viene a esta misión es nacido de Dios. Ustedes pueden examinar mi vida, qué bueno que lo hagan, síganlo haciendo. Y como miembro de una iglesia, tengo más responsabilidad delante de Dios. Qué bueno que sea así, esto me mantiene humilde y poniendo mis ojos en Cristo. Pero ten por seguro que cada uno de nosotros, creyentes verdaderos, estará examinando su propia vida y la vida de los demás, mucho más de aquellos que quieran ser miembros de una iglesia verdadera. Pero todo esto lo podremos hacer con la ayuda de Dios. Y una evidencia que se convierte en una necesidad es amar a los hermanos primeramente de su iglesia local. Porque muchos dicen, no, yo amo a mis hermanos, yo tengo una amistad tremenda con el hermano que vive en tal parte, tengo una amistad tremenda con el hermano que qué bueno, síguelo haciendo, pero tus hermanos de tu iglesia local, con los cuales estás adorando a Dios domingo tras domingo, semana tras semana, pues a ellos no los ves, no te conocen. Solo ven el lado positivo tuyo, solo ven el lado positivo de tu santificación progresiva, pero no ven tu lado, el aspecto negativo, no ven tus luchas, caídas con el pecado. Solo te conocen poco. Por eso es difícil amarnos entre nosotros, y más si somos pocos, porque nos conocemos, nos estamos conociendo tal que vemos nuestras imperfecciones, pero no ocultes esas imperfecciones. Ya no hay reputación que cuidar aquí, ya no hay imagen que cuidar aquí.
Aquí se acabó el orgullo, hermanos. Esa persona fue muerta en Cristo. Ya no hay el Roberto que yo era antes, que esa imagen tengo que cuidar. No pueden verme débil, no pueden verme caer. Aquí sí, aquí sí. Así nos ve el Señor. Así deberíamos vernos nosotros para ayudarnos. Siempre y cuando estemos manifestando, practicar la justicia, no viviendo en pecado, sino luchando en contra de él e intentando, deseando, anhelando amar a los hermanos. Entonces, con los hermanos de tu iglesia local, empieza. Pidámosle a Dios que nos ayude. Y también se vuelve una necesidad, no solamente el amarlos a ellos, se vuelve también una necesidad recibir el amor de ellos. Porque si somos creyentes verdaderos, estamos recibiendo y dando amor todo el tiempo. Porque el que viene solo, es que yo vengo para que me den, y para que me den, y para que me den, y nunca doy, nunca evidencio, nunca demuestro. Pues ¿sabes qué? Primero analiza si has nacido de Dios. Porque así como hay una necesidad en ti, si eres nacido de Dios, de dar amor, también habrá una necesidad en ti de recibir ese amor de los hermanos. Porque son las únicas personas en este mundo que podrán conocerse. Hablamos el mismo lenguaje espiritual y, como vimos en el punto 2, participamos de la misma simiente divina. Solo en la iglesia local, con los hermanos verdaderos de otras iglesias, se habla este lenguaje, se puede vivir de esta manera. Es verdad que no todos los nacidos de Dios aman con la misma intensidad, estamos de acuerdo. Ni todos los nacidos de Dios aman de la misma manera a sus hermanos en Cristo, pero todos ellos, dice el apóstol Juan, dice Cristo mismo, aman de verdad. Poco o mucho aman sinceramente, procuran lo mejor para ellos. Les hablarán honestamente aunque no les guste. Eso significa amar de verdad. Que nos hablaremos con el lenguaje bíblico. Yo sé que esto que les estoy diciendo no les está gustando, pero analicen si es palabra humana o es palabra de Dios. Si es palabra de Dios y la estamos recibiendo como los nacidos, tengamos por seguro que Él nos ayudará a cumplirla, a obedecerla y a someternos a su palabra. Esta no es autoridad humana, hermanos. Nuestra autoridad es la Biblia. Amarán de verdad. Y si se señalan y si se comentan sus pecados y sus errores, no siempre es con malos motivos. Es por ayudarse, para cuidarse. Olvídate de tu reputación. Olvídate de la imagen que tienes que mostrar. Aquí se acabó. Esa imagen se fue puesta en la cruz. ¿De qué crees que se trata la disciplina eclesial? De analizar nuestras vidas, de examinar nuestras vidas unos a otros. Y viendo lo imperfectos que somos, así aprendamos a amarnos. Esto es algo que solo Dios pondrá en nosotros, la necesidad de dar amor a mis hermanos, primeramente en mi iglesia local y en otros lugares, pero también de recibir amor de ellos. Que también ellos me hablen, me digan, me corrijan, me ayuden por mi bien. Que no me apapachen, no me digan mentiras, entonces eso no sería amor. Si ven que estoy practicando el pecado y no me lo dicen, no sería amor de ellos hacia mí. Tenemos que someternos a la palabra, hermanos. Esto sí se puede hacer. Esta es la vida que Cristo quiere para nosotros. Es la iglesia que Él ha puesto para nosotros. Sí, no amaremos unos a otros con la misma intensidad ni de la misma manera, pero todos lo haremos sinceramente y de verdad, por lo menos en principio, y querremos amarlos más. Ya que el que no los ama, ni necesita amarlos a sus hermanos, está muerto internamente todavía, menciona el apóstol. Entonces, el nacido de nuevo, cada uno de nosotros que está leyendo estos versículos, el nacido de nuevo, el nacido de Dios,
No esperará todo el tiempo a que sus hermanos en la fe lo amen primero, para que luego ahora sí yo empiece a amarlos, sino que aprenderá a amarlos, escucha bien, en la medida, en la proporción en que este nacido de nuevo vaya entendiendo que primero fue amado por Cristo tal y como era pecador. Cristo no te amó hasta que esperó ver lo mejor de ti. Cristo nos amó aún viendo lo peor y nos tomó en el punto más bajo de nuestro pecado, en el punto más bajo de nuestra vida y práctica pecaminosa. Por eso, antes de mencionar, ámense unos a otros, pone la base del amor de Cristo para nosotros. ¿Tú merecías ese amor? No. ¿Yo merecía ese amor? No. ¿El hermano merece ese amor? No. ¿Yo merezco el amor de mis hermanos? No. Pero debemos aprender a hacerlo entre aquellos que veamos estas evidencias. Y nos falta la última que vamos a pasar brevemente. Entonces no estemos esperando, es que no me aman, pues es que no me saludó, es que no me invitaron el sábado en la noche, es que nadie me llama entre semana, es que no me consideran de último. Analicemos nuestras vidas. Analicemos nuestras vidas, hermanos. Esto se trata de vernos delante de Dios. Aquí no hay favoritos ni preferidos. Aquí se ve el fruto. Aquí se debe de ver el fruto y debemos de tratarnos como vemos el fruto. Pero nadie merece ni el primer lugar, nadie merece lo mejor, nadie merece un trato digno. El único que merece eso es Cristo. Aunque el amor entre hermanos nunca será perfecto, siempre será sincero y siempre será real, será evidente. El amor fraternal entre ellos los capacitará para aprender a perdonarse, para aprender a entenderse y ayudarse mutuamente. Pone una mano para recibir, pero pone su otra mano para dar. No pone las dos manos para recibir, pone una para recibir y pone la diestra para dar. Porque si alguien cae, todos caemos. Y si alguien es levantado con bendiciones espirituales y físicas en este mundo, todos somos levantados y beneficiados de eso. El amor fraterno nunca procura, nunca busca sacar provecho de sus hermanos, nunca lo hará, ni laboralmente, ni socialmente, ni espiritualmente. Ninguno de nosotros procurará tener un yugo sobre cada uno de nosotros, ni el esposo hacia la esposa, ni la esposa hacia el esposo, si son nacidos de Dios. Ni los padres hacia los hijos. Tendrán una autoridad bíblica, no un sometimiento humano. Porque el creyente verdadero no procura sacar provecho de sus hermanos y de nadie. Ni en este lugar, ni en su trabajo, ni con su familia, ni en el mundo. El amor fraterno entonces hace humildes a todos los nacidos de nuevo unos con otros. Punto número 4, la cuarta evidencia de los nacidos de Dios. Solo de ellos, los que no son nacidos de Dios. Primero esperamos que se arrepientan de sus pecados y vengan a Cristo. No estamos exigiéndoles que hagan esto, jamás lo harán. Ni practicarán la justicia, ni desearán hacerlo, ni practicarán viviendo y están esclavizados al pecado. Ni querrán amar a los hermanos. A ellos no les enseñamos esto, les enseñamos arrepentimiento. Y la cuarta manifestación, la cuarta evidencia es que el nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo y este nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1 y versículos 4 y 5. Dicen así estos tres versículos, que también ahí vemos la frase,
las 7 veces que menciona esta frase el apóstol Juan, todo aquel, 1 de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que ama al que engendró, quien es el Padre, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quiénes somos engendrados? Pues Cristo y los nacidos de Dios. Entonces amamos a Cristo, amamos al Padre y amamos también a los hermanos que han sido y están siendo nacidos de Dios. Versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, lo cambio, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vuelve a mencionar lo que escribió en el versículo 1. Los nacidos de Dios creen que solo Jesús es el ungido, solo Jesús es el Mesías prometido que había de venir al mundo para salvarlos, nadie más. Antes pensaban que era Cristo, Buda y otras personas de otras religiones, pero ahora solo Cristo es el medio, el camino. Ellos saben, los nacidos de Dios, que no hay otro Señor ni otro Salvador en todo el mundo, aunque otras religiones enseñen que sí hay. Además entienden que todas las demás religiones, todas las formas de vida, todos los estilos de vida son falsos y que ninguno de ellos salva a nadie. Ni la moral, ni la religiosidad, ni la ética, ni ninguna otra religión, estilo de vida, corriente moderna salva a nadie. Entienden que solo Jesucristo puede otorgar salvación del pecado al hombre. Ahora, ¿qué significa creer que Jesús es el Cristo? Muchísimas cosas. Voy a mencionar algunas. Significa creer en su divinidad, pero también en su humanidad. Significa creer en su obediencia perfecta, activa, y también en su muerte expiatoria u obediencia pasiva. Significa creer en su muerte, en su resurrección y su ascensión a los cielos. También significa creer que su reino espiritual ya existe y vendrá en el futuro, pero también significa creer en que Él está intercediendo ahora desde los cielos por ellos. Significa creer en su segundo regreso a este mundo, a juzgar eternamente a los incrédulos y a recompensar a los suyos en los cielos nuevos, en la tierra nueva. Significa creer en el propósito y en la necesidad de su muerte en la cruz por el pecado. Significa creer que solo por medio de Jesucristo se puede ir al Padre. Y podemos mencionar más y más y más y más cosas. Vean cómo le vamos a dar la aplicación práctica de lo que significa creer en Cristo. Y en esa medida, en esa proporción, seremos capacitados para vencer al mundo. Esa es la base para vencer al mundo. Creer esto de Cristo y más hace que el amor nuestro hacia Él crezca cada día más. Y en la medida que ese amor nuestro hacia Cristo crezca más, por consiguiente, el mundo y sus deseos, escucha bien, van perdiendo atractivo y encanto para los nacidos de Dios. En esa medida iremos venciendo al mundo. Es en quien vamos poniendo nuestro afecto, nuestro mayor afecto. Es decir, una persona que no cree que Jesús es el Cristo, siempre será vencida por el mundo y sus atracciones. Solo está pensando en el mundo, aún en la iglesia está pensando en el mundo, porque el mundo es su ídolo, porque es esclava del mundo. No cree que Cristo es el Señor para esa persona. Su Señor es ella misma para esta persona. Es el mundo. En cambio, el nacido de nuevo sí vive dentro del mundo. Escucha bien esta frase. El nacido de nuevo vive dentro del mundo, pero el mundo ya no vive dentro de él. Su Señor Jesús ahora es su más grande amor. Y Cristo lo guiará a no ser vencido por el mundo de nuevo. Entonces, en esa medida que irá conociendo, aprendiendo de Cristo, a imitarlo y a obedecerlo,
el mundo perderá su encanto, porque nuestra fe crecerá. Y no nuestra fe nos sostendrá, sino que nuestra fe crecerá, significa que conoceremos mejor a Cristo, quien nos sostiene. Ahora vean 3 ejemplos de lo que significa amar al mundo. Primera de Juan 2, 15 a 17. Primera de Juan capítulo 2 del 15 al 17. Conocemos esos versículos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Vean esto, miren. Aquí el apóstol Juan dice, no ames las cosas que están en el mundo. Pero escucha bien, las cosas externas que están en el mundo impulsan en nosotros estas 3 cosas que vamos a leer. Porque los deseos de los ojos, el mundo no tiene ojos. Los deseos de la carne, el mundo no es carne. Y la vanagloria de la vida, ¿dónde está? ¿En el mundo o dentro de nosotros esa lucha? Dentro de nosotros. Pero son cosas que podemos inclinarnos hacia el mundo. Nos pueden atraer y desearlas más que a Cristo. Entonces vean, las cosas que están en el mundo se activan lo que hay dentro de nosotros. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ahora te menciona a ti y a mí, los deseos de la carne que están en ti y en mí, los deseos de los ojos que están en ti y en mí, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. ¿Cuáles deseos? Los nuestros. Porque el mundo no tiene deseos. Las cosas del mundo y los deseos que podría una persona tener, si es esclava de estas 3 cosas, el amor del Padre no está en él. Dice, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Véanlo. Entonces, si alguno ama al mundo más que a Jesucristo, no es nacido de Dios. Aquí dice el apóstol ahora, no ha recibido el amor del Padre en Cristo. Por tal razón, la única manera de vencer las tentaciones del mundo es creyendo en Jesucristo, como leímos ahí en 1 de Juan 5, es creyendo en Jesucristo como el único enviado de Dios para salvar a los pecadores y descubriendo que solo por medio de Él recibiremos las cosas del mundo que necesitemos para vivir equilibradamente en este mundo. Véanlo, Cristo es la cura de nuestro mal que podríamos tener hacia el mundo. Porque solo Cristo, Jesús, nos puede enseñar a vivir en el mundo sin perdernos otra vez en Él. Por eso dice, esta es la victoria que vence al mundo, el atractivo del mundo. El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cristo nos puede enseñar cómo vivir equilibradamente en el mundo sin perdernos en Él. Es decir, el nacido de Dios aprenderá por medio de Cristo a recibir de Dios lo necesario, lo que necesite, de acuerdo a su voluntad, no a la tuya ni a la mía, para que podamos vivir en este mundo sin perdernos en Él. Entonces, las cosas que vemos en el mundo, le decimos, Señor, esto que pues según yo me haría vivir mejor en el mundo, pues si tú quieres dármelo o no, ya será voluntad tuya. Y ayúdame a usarlo adecuadamente si me lo das. Y aprenderemos a decir de la mano de Cristo, pero no se haga como yo, sino como tú. ¿Ya vieron? Jesucristo ahora se convertirá en el mayor gozo, en el creyente, en el nacido de Dios. Ya no será el mundo ni las cosas del mundo. Aprenderá a buscar a Dios el Padre, por lo que el Padre es ahora para él, por lo que el Padre es ahora para sus hijos, y no tan solo lo buscará esperando cosas de él. Es decir, las bendiciones materiales o las bendiciones espirituales que el Padre le otorgue en este mundo aumentarán su confianza, pero no en esas cosas que recibió. Aumentarán su confianza en Dios, quien se las dio.
y le pedirá a un Señor, ayúdame a usar como un mayordomo tuyo estas cosas, que no las vea como un fin, que no te pida esto como un fin o la base para mi felicidad. Que tú seas la base de mi felicidad, me las des o no, me las otorgues o no. Eso me ayuda a crucificar al mundo y a que el mundo esté crucificado en mí, mencionó Pablo en Gálatas. El nacido de Dios aprenderá también a confiar en el Padre, aun cuando el Padre no le otorgue lo que le pida del mundo, sino que el Padre sabrá cuándo darnos algo o cuándo no, o cuándo quitarnos algo y cuándo no. Y eso el Padre lo hace con el fin de que no sigamos amando al mundo más que a Cristo, sino que vivamos por medio de la fe, no por medio de los sentidos ni de las emociones. Qué difícil es esto, pero en Cristo sí se puede hacer. Además, el creyente verdadero, toda su vida, escucha bien, su familia, su trabajo, sus finanzas, su vida social, sus necesidades, no las seguirá comparando según los estándares del mundo. Como les dije hace rato, aquí se acabó el orgullo, la reputación. No seguiremos comparando ninguna esfera, ningún área de nuestra vida según los estándares del mundo, sino que ahora someteremos cada área de nuestra vida a los estándares del reino de los cielos escritos en la palabra y que debemos de vivir en la iglesia local. Ya que nuestro mundo para los que hemos nacido de Dios inmerecidamente, ¿sabes quién es? Es Cristo y su salvación. Él es nuestro mundo. Él es nuestro universo. Nuestro estándar, nuestra meta, ya no serán según los estándares y las metas del mundo, sino según la palabra de Dios. ¿Con quién te comparas cuando te levantas? Debemos de compararnos solamente con Cristo. No nos debemos de comparar con nadie más. Jesucristo se vuelve para los creyentes verdaderos, para los nacidos de Dios, en el mayor amor y en el mayor afecto. Ya no el mundo. Cristo los irá guiando a no seguir siendo engañados por los deseos de la carne, ni por los deseos de los ojos, ni por la vanagloria de la vida. El creyente verdadero, el nacido de Dios, aprenderá poco a poco a vivir en este mundo con lo que Dios le provea. Y aprenderá a agradecer cuando Dios también no le provea lo que le pide. Entonces el apóstol Juan nos enseña que es imposible creer que Jesús es el Hijo de Dios y a la vez no estar venciendo al mundo y sus tentaciones. Es lo que menciona ahí en 1 de Juan 5, 1, 4 y 5. Es imposible que siempre esté siendo vencido por el mundo, por las exigencias del mundo, por la gente del mundo, por los deseos del mundo, o los deseos que provocan en ti el mundo. El apóstol Juan enseña que nosotros iremos venciendo gradualmente al mundo y sus atractivos. Así que si alguien que se crea o se diga cristiano no está venciendo al mundo por medio de la fe en Cristo, no ha creído en Él como el Mesías, como el ungido, como el enviado, y por lo tanto no ha nacido de Dios. Esta marca o evidencia espiritual se va perfeccionando, repito, en la medida en que el nacido de nuevo vaya conociendo mejor a Jesucristo y por consiguiente vaya confiando día a día en Él y en su provisión diaria de gracia. Ya que Cristo será su mundo en medio de este mundo caído. Por lo tanto, todos los nacidos de Dios lucharán por amar más a Jesucristo que al mundo y sus deseos. Y ya como comentarios finales, hermanos, después de haber visto estas 4 evidencias, estas 4 marcas de los nacidos de Dios, no existe ningún nacido de Dios que sea perfecto, ni nunca lo habrá, jamás.
ni ninguno que tenga estas 4 marcas o evidencias espirituales a la perfección. Pero ¿sabes qué sí existen? Existen nacidos de Dios en iglesias locales que son sinceros y honestos con respecto a estas 4 evidencias y 4 marcas de vida espiritual. Existen nacidos de Dios que toman en serio la palabra, agradecen a Dios por su salvación, saben de qué los perdonó el Señor. Existe sinceridad en ellos y honestidad delante de Dios. Pero también esta carta nos enseñó que existen falsos creyentes que nunca perseguirán estas marcas, ni las tendrán, ni las manifestarán. Y como leímos, es porque están muertos espirituales, están en tinieblas espirituales. Entonces, que Dios nos ayude y nos confirme de que Él ya nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Cómo le pedimos que nos confirme? Que ponga en nosotros un renovado anhelo por vivir evidenciando estas marcas de vida espiritual. Y además que Él llame hoy a los suyos, dándoles vida nueva, capacitándolos para empezar a mostrar esta vida espiritual de manera gradual. Y que nos perdone a nosotros también, a los que somos nacidos de Él, porque muchas veces descuidamos nuestra vida espiritual. Descuidamos vivir de acuerdo a estas marcas o evidencias de vida espiritual. Que Él nos perdone y nos ayude. Que Dios nuestro Padre nos guíe y ayude a ser como nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Como vimos, practicando la justicia, luchando contra el pecado, amando a los hermanos y venciendo constantemente al mundo. Que Él tenga piedad de nosotros y que Él nos ayude a obedecerle cuando las cosas no salen como esperamos o cuando todo parezca que nos salga mal. No dejemos de manifestar con su ayuda estas 4 marcas de vida espiritual, más los que ya somos miembros y también aquellos que ya quieren ser miembros. Que esas marcas hablen por ellos, no solamente sus bocas. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que sabe que ninguno de los nacidos de Él puede cumplir ninguna de estas evidencias espirituales con sus propias fuerzas. Que Él nos ayude a manifestarlas y a vivirlas y a gozarnos en ellas para mirar mejor a Cristo y conocerlo a Él. Que Dios nos enseñe a confiar en Él en este camino largo y progresivo de santificación.